Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer, cuando todo el mundo prácticamente sabía que en Estados Unidos se había detenido la vacunación de Johnson & Johnson, la vacuna que lleva por nombre Janssen, de los laboratorios Janssen, pues resulta que él no se había enterado. Consecuentemente, con esa paralización que hubo en Estados Unidos, también se detuvo la exportación. Por lo tanto, a España no llegará la vacuna de Johnson & Johnson, denominada Janssen. ¿Qué va a pasar? Pues que, de lo dicho anteriormente por Pedro Sánchez, que para finales de agosto iba a haber un 70%, unos 33 millones de españoles vacunados, se esfuma. Ahora la Junta de Andalucía está prospectando a ver qué otros sitios comprar o qué otros sitios negociar para tener vacunas suficientes. Y mientras todo esto ocurre, mientras que el problema fundamental que tenemos es sanitario y de ahí derivan todos los problemas económicos y sociales, Pedro Sánchez, en su primera intervención hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, ha intervenido de esta manera. Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. Aquella república, como escribió Santos Juliá, era, y cito textualmente, un régimen democrático, con el Parlamento como centro de vida política, sufragio limpio y el fin del poder político de los caciques. Y añadió, la vida, en fin, sería más igualitaria, más libre, más justa, como reclamaban los tiempos. Aquel ambicioso proyecto que comenzó hoy hace 90 años buscaba la modernización de nuestro Estado y también de la sociedad española. Buscaba la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura, buscaba, por encima de todo, anteponer el valor de la democracia. Se aprobaron medidas legales y jurídicas muy avanzadas para la época, señorías, especialmente para la clase trabajadora y para la más de la mitad de la población española, es decir, las mujeres. ¿Especialmente para las mujeres? ¿Exactamente especialmente para las mujeres? ¿Margarita Nelken? ¿Victoria Kemp? ¿Qué decía Margarita Nelken? Quiero recordar, fue 3 veces diputada por Badajoz en el Congreso de los Diputados y decía que el gran anhelo de los fascistas era que la mujer pudiese votar en los sufragios, en las elecciones generales o en cualquier tipo de elecciones. ¿Y por qué tenemos que fijarnos, por qué dice el presidente del gobierno que tenemos que fijarnos en ese espejo maravilloso de la Segunda República Española, que fue el peor episodio, el peor ejemplo y la peor caterva de políticos que ha dado este país, España? Se cargaron España y, lógicamente, enfrentaron a la población. En fin, es realmente horrible que ahora tengamos que hacer también una perversión de la memoria histórica que, aunque hayan pasado 90 años, es reciente. Históricamente es ayer mismo. Bueno, pues así pervierten la memoria histórica desde el gobierno de España. Y precisamente los sujetos que condujeron a la mayor confrontación, quiero decir, y como resultas de ello, a la guerra fratricida, a la guerra civil española. Bueno, pues no ha dado ni una el presidente del gobierno, ni siquiera en esta efemérides, porque este 14 de abril, y concretamente el día 12 de abril, se produjo un golpe de Estado, así como suena, porque el 12 de abril del año 31 se realizaban unas elecciones que no eran generales, eran elecciones municipales. Y claro, el Ayuntamiento de Almería, o el Ayuntamiento de Partaloa, o el Ayuntamiento de Ejido, bueno, Ejido no, que no existía, el Ayuntamiento de Dalías, pues cambiaron el régimen.
de la noche a la mañana, pues España es republicana. ¿Por qué? Porque le salió de las narices a estos revolucionarios, a estos socialcomunistas, que con unas elecciones municipales, como ganaron por goleada, pues dijeron, pues bueno, pues si hemos ganado los republicanos, quiere decir que hay que echar al rey y que hay que terminar con la dicta blanda y, en definitiva, cambiar el régimen porque nosotros somos los que hemos ganado unas elecciones municipales. En fin, así se escribe la historia y así la relata y la recita, así hace este relato de la historia el presidente del gobierno. Y además, cuando tiene que preocuparse de lo que tiene que preocuparse, dice que nos tenemos que fijar en ese espejo maravilloso que fue el recuerdo de la Segunda República Española. El peor recuerdo para los españoles que dirimió en una guerra civil. Bueno, saludamos ya a nuestros contertulios, a ver si tenemos en línea a Víctor Hernández Bru. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues bien, escuchándote atentamente en este afán que tienes por arrojar algo de luz a los hechos que acontecieron hace 90 años, pero no quisiera aguarte la fiesta, pero tienes mucho trabajo por delante. Y te lo digo porque yo me considero una víctima, no de la manipulación mediática de lo que fue la Segunda República, sino una víctima académica. Es decir, bueno, yo he pasado una parte importante de mi vida estudiando historia, me he doctorado en materia de historia y durante buena parte de esa trayectoria, incluyendo los cursos de doctorado y la búsqueda de la suficiencia investigadora, es decir, esos cursos de doctorado y posteriormente la realización de mi tesis doctoral, he sido vilmente manipulado, entre otras cosas, para conducirme a pensar lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, que la Segunda República fue un periodo idílico, gobernado por seres de luz y por gente absolutamente magnífica que en absoluto amenazaban a sus rivales políticos en las Cortes y cumplían sus amenazas, en absoluto enardecían a las masas para que se enfrentaran, como por cierto hace una semana en una plaza de Vallecas, en defensa de unas libertades que realmente no defendían, donde no se conculcaban derechos fundamentales como por ejemplo el de la propiedad privada, donde no se quemaban iglesias y se atacaban las propiedades de la iglesia a la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Un periodo de violencia, un periodo donde no reinaba la ley, un periodo donde los propios gobernantes se saltaban la ley a la torera o prevaricaban porque dictaban leyes que iban en contra de la Constitución. Todo eso pasó en la Segunda República y durante 40 años este periodo actual ha generado presuntos expertos en historia que han blanqueado ese periodo y lo han convertido, como digo, en un periodo idílico. Hace falta trabajar mucho y hace falta ser muy constante para no dejarte engañar por tus propios profesores para empezar. Y yo confieso que no soy tan listo. A mí me engañaron durante bastante tiempo. Bueno, pues mira, por lo menos vienes vacunado, porque te engañaron, pero tú has demostrado, lógicamente, que con la visión de la realidad y con el estudio se puede profundizar y conocer exactamente lo que ocurrió, y que es absolutamente diferente a lo que preconizan esta caterva, que yo no sé qué es lo que pretende, porque es que, desde luego, si fuese una cosa escondida, recóndita, una cosa olvidada, pero si es que está ahí para manejar y para estudiar, es que es de ayer mismo, en términos históricos, es que sucedió ayer mismo en la Segunda República Española, pero en fin, tratan de Antonio, hacer su interpretación. Sí, Víctor. Déjame dos pequeños detalles. Yo como mi tesis doctoral, que bueno, puedo citarla porque no tengo ningún afán, no me dedico a vender libros de mi tesis doctoral ni nada por el estilo, nadie se molestará porque la cite. Mi tesis doctoral es la historia de la prensa de Almería entre 1823, que es la fecha en la que tenemos constancia, hubo otros anteriores seguro, pero tenemos constancia del primer periódico editado en Almería, el norte de Almería, y el año 2000, esa es mi tesis doctoral. Yo le recomiendo a la gente que para no dejarse engañar, no se fíen de lo que ponen los libros, no se fíen de Santo Julián y por supuesto no se fíen de Pedro Sánchez. Les invito a que vayan a los periódicos, que son ese retrato en el momento, la foto de lo que estaba sucediendo en cada momento. La prensa de la época, que por fortuna
gracias, entre otras cosas, a la Hemeroteca Provincial Sofía Moreno Garrido, conservamos muchísimos periódicos de la Segunda República, refleja perfectamente lo que pasó en la Segunda República. No hace falta que venga nadie a contárnoslo. Se va uno a la Diputación, que además está todo ya microfilmado, y comprueba lo que estaba pasando allí. Y veréis qué diferente es la versión de lo que contaban los periodistas de la época, que los había de izquierdas y los había de derechas, pero desde luego no se dedicaban a contar que era un periodo idílico. Bueno, pues dejándonos guiar por ellos, ya veremos qué visión tan diferente tenemos de la Segunda República. Y una segunda cosa que no quiero alargarme mucho para empezar, no termino de entender a lo que juega Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no había dicho que defiende el actual sistema constitucional y democrático de derecho, que es una monarquía parlamentaria. ¿Por qué ahora añora la época republicana? ¿Por qué parece, a tenor de sus declaraciones, que está preconizando una vuelta a la República o una instalación de la Tercera República, si él ya ha dicho públicamente que defiende el actual Estado, que es monárquico? Aquí lo que pasa es lo de siempre. Pedro Sánchez tiene una ensalada mental morrocotuda, no se entera de nada porque no lee nunca ni sabe de nada, se limita a leer lo que le escriben los chicos de Iván Redondo, y claro, en cuanto a algún periodista, como tú decías al principio, le pregunta algo que no viene en el guión o en el prontext, pues tiene que terminar diciendo, mire usted, no me he enterado, tipo Adriana Valverde, pues no he leído la prensa esta mañana, no me he enterado de la noticia de la que está hablando todo el mundo, que es lo de la vacuna Janssen. Ese es el problema de tener un presidente con un grado de incultura muy notable. Bueno, saludamos a José Fernández, que creo que también está en línea. Sí, perfectamente. Hola, José, buenas noches. Muy buenas noches a todos, saludos cordiales. Efectivamente, como estabais diciendo, que el presidente del gobierno de un país que se encuentra en esta situación, cuando rompe el estado de alarma que él mismo ha decretado para protegerse y no incomodarse mucho, su primera referencia es el recuerdo de una cosa que pasó en España hace 90 años, que empezó a hacer años y que terminó pues, francamente mal, pues refleja un poco al personaje. Yo no soy psicólogo, pero intuyo desde mi humilde opinión personal, yo creo que este hombre está mal, este hombre le pasa algo, este hombre tiene problemas psiquiátricos, porque no es normal. No es normal. Y mira, yo respeto que como no podía ser de otra manera, respeto que la gente tenga su pensamiento político, que tenga sus ideas, que esas ideas sean contrarias a las mías, sean muy contrarias a las mías. Lo que ya disculpo menos es que alguien sea un pelma, que alguien sea un coñazo. Y cuando alguien impenitentemente está todos los días con lo mismo, es aquello de cuando el tonto va por una vereda y ve que se acaba la vereda, el tonto sigue. Bueno, pues esto es lo que tenemos con los apóstoles de la reconstrucción histórica a la medida de la historia de España. Hay dos milongas históricas que a mí me ponen especialmente nervioso. Una, por irnos a lo más antiguo, es defender, y esto lo hace buena parte de la izquierda, que la dominación musulmana de España fue un periodo de convivencia, entendimiento, cítaras y poesía. Extraordinario argumento para defender que, por ejemplo, la historia de Almería surge a raíz de los árabes. Antes no hubo nada. Ni hubo romanos, ni fenicios. No. José, perdóname una pregunta, José, perdóname una pregunta. ¿Tuviste la tertulia de ayer? No. No, porque, a lo mejor te estás metiendo en algún vericueto, cuidado. No, por eso, hablo desde mi libertad, como cantaba Ana Belén. Y esa es la primera milonga histórica de la cual, bueno, pues como sucedió hace mucho tiempo, hay menos testimonios. Pero la segunda milonga histórica es que la Segunda República fue un régimen extraordinariamente democrático, benéfico y maravilloso, que se rompió por la burricie de los generales fascistas y todos los curas. Todo ese mezclum, como la lechuga, ese mezclum argumental que utiliza la izquierda habitual, es una pésima guarnición porque no responde a la realidad. Y cuando tú ves a la gente que te compra que está comprando ese discurso y trata de equiparar lo que sucedía en España en 1931 con lo que sucede en España en 2021. El primero, el presidente del gobierno, que se considera de algún modo, como ya lo hacía
el inolvidable Zapatero, como un nexo político de unión entre la legitimidad de entonces y la legitimidad actual. Y lo que ha pasado en medio no ha existido, ha estado muy mal y ha sido terrible y todos nos hemos equivocado. Y a mi juicio, el mayor logro colectivo de los españoles en los últimos 2 siglos, que ha sido la transición y la reconciliación, insisto, reconciliación. Bueno, pues toda esta gente, toda esta manga de ignorantes lo está destrozando y está tratando de imponer a la fuerza un discurso histórico reconstruido a la medida, en donde se ocultan unas cosas y otras se magnifican, se adecúan, y entonces estamos viendo que las personas de hace 90 años casualmente pensaban exactamente igual que lo que piensan los progres ahora. Y no es así. No es así. El partido de este señor protagonizó golpes de Estado contra esa república. Y desde esa misma tribuna donde está, se dijeron cosas que deberían haber llevado a la cárcel a los diputados de su partido que lo dijeron. Es decir, la Segunda República fue un auténtico disparate. Hoy hemos podido, El Mundo, por ejemplo, recupera una entrevista concedida en aquellos años a Largo Caballero, una persona que tiene calles y que es una figura de la democracia. Este señor decía que iban a imponer un soviet en España. Es decir, la Segunda República iba encaminada hacia una unión de repúblicas socialistas españolas. No en Rusia, sino a una unión de repúblicas socialistas soviéticas, que es, al final, el proyecto que tiene el señor Sánchez en la cabeza. El señor Sánchez ha abdicado, hablando de la República, ha abdicado del control de la pandemia, se ha blindado con un estado de alarma y su proyecto real, y esto hay que decirlo porque lo hemos dicho muchas veces, su proyecto real es la instauración de una tercera república y poner al papá, a la mamá y a las niñas bien en Cartagena o bien por Barajas y él proclamarse presidente de la república, pero no un presidente modesto y frugal. Bueno, mientras que no termine. Al lado del presidente Sánchez, el presidente de la República Francesa sería un dominguero. No. Tú imaginaos a un tipo como Sánchez de presidente de la República. Y bueno, ya, si pensamos en otros vicepresidentes y en su tocado capilar, ya, ¿para qué? Bueno, pero mientras que exista la posibilidad de ponerlos vía Cartagena o vía Barajas y no terminen como los Romanov, hay una sensibilidad. Pero es que una persona de la máxima confianza del presidente y el dirigente del Partido Comunista está diciendo de ir a la zarzuela y pegar y acabar con la familia real. Hasta el perro, que cayese hasta el perro. Nadie se da cuenta de esto o solo nos damos cuenta nosotros porque somos 3 fachas asquerosos. Sí, seguramente. Bueno, yo lo que tengo que decir en este día, que es el día de la proclamación de la Segunda República Española, tengo que decir que a mí me parece, hombre, para una persona que pueda ser liberal conservador, evidentemente el modelo de gobierno republicano me parece extraordinario. Me parece que, vamos, que además va con los tiempos. Otra cosa muy diferente es la cualificación que está al frente de una monarquía parlamentaria, como es el caso de Juan Carlos I y Felipe VI. Hay una sensible diferencia. Comparen ustedes si una república española, cuyo jefe del Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y un largo etcétera, fuese Pedro Sánchez, un mentiroso compulsivo. Y como premier, como primer ministro, pues yo qué sé, por ejemplo, Pablo Iglesias o Echenique. Hombre, la República es un modelo magnífico, extraordinario. Y por supuesto que va con los tiempos que corren. Las monarquías quedan un poco anacrónicas, pero luego queda el aspecto de la cualificación. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una monarquía parlamentaria y al frente Felipe VI, una persona súper preparada, inteligente, moderado, que conoce perfectamente su trabajo? ¿Y qué prefieren? ¿Una república en la que estuviera Pedro Sánchez o exaltados ultraizquierdistas como Pablo Iglesias y compañía, y sus ministros y ministras? Es que, claro, dice la república... Japón es un paradigma de modernidad. Exactamente, y mantiene la monarquía.
exactamente. Reino Unido son monarquías. Pero, y Zimbabue es una república. O sea, no es una cuestión de modelos. Vamos a ver, la república, perdona José, es que aquí además se utiliza el nombre y utilizan conceptos para dulcificar, para en definitiva falsear la auténtica realidad. Imagínate, República Popular Democrática de Corea del Norte. Así se llama. República Democrática, no sé por qué orden. República Democrática Popular o Popular Democrática de Corea del Norte. República Popular China, República Democrática del Congo, República Bolivariana de Venezuela. Bueno, es que vamos a ver, ¿cómo le puede llamar democracia? Bueno, yo desde hace ya muchos años decía, no entiendo cómo es posible que los que levantaron el muro se llamasen República Democrática de Alemania y los otros eran República Federal de Alemania. Sí, vamos a ver, los malos serían en todo caso los federales, Los demócratas nunca pueden ser malos. Una república democrática alemana no puede ser mala, porque es democrática y es república. Pues bueno, pues todo lo contrario. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, todo este tipo de cosas, todos estos nombres que se utilizan, por eso están hablando, y por eso Pedro Sánchez hacía esa apelación a la mujer en la Segunda República. A la mujer la tenían absolutamente, no minusvalorada, la tenían como un trapo, porque no creían en la mujer, porque la voluntad de la mujer no era para los socialistas un criterio a manejar en un ámbito, digamos, democrático, porque les prohibieron votar. Es que fueron los socialistas los que les prohibían votar. Victoria Kent, Margarita Nelken, las socialistas eran las que siguieron y defendieron a ultranza que no votara a la mujer, por una razón muy sencilla, porque decían que la mujer iba a misa todos los domingos y se confesaba y le contaba cosas al confesor y el confesor le orientaba el voto. Así pensaban, así, en reducción al simplismo. Y por eso los reaccionarios, en fin, visto. Por terminar con esto, es que si no nos vamos a entender mucho. Lo que pasa que este es un tema, obviamente a mí me parece apasionante porque es una parte central del objeto de estudio que yo más he trabajado en la historia, que es el periodo de la República y de la Guerra Civil, ¿no? Has dicho cosas que son muy importantes y muy interesantes. Es decir, fijaos lo difícil que sería falsear un hecho tan incontrovertible como el de que el día que se proclama la Segunda República, 14 de abril del 31, es 2 días después de que haya habido unas elecciones municipales. Claro. Unas elecciones en las que bajo ningún concepto se decidía el modelo de Estado. Porque si hubieran sido unas elecciones generales, tampoco se decide el modelo de Estado. Es decir, para proclamar la Tercera República hoy día en España, por supuesto no se podría hacer después de unas elecciones municipales, pero tampoco después de unas elecciones generales. Habría que convocar, según la Constitución, un referéndum sobre el modelo de Estado. Bueno, esto no es casualidad cuando ocurre en 1931. Yo me remonto a un año antes. En agosto de 1930 se produce una reunión que es conocida históricamente como el Pacto de San Sebastián, al cual se suman partidos republicanos. En una mesa en San Sebastián, entiendo que comiendo y bebiendo muy bien, para hacer una estrategia que es proclamar la Segunda República. Eso es en agosto. En octubre de ese año, a esa mesa se unieron 2 organizaciones que no estaban en la mesa, Partido Socialista y UGT. En aquel pacto de agosto estaba Manuel Azaña, su partido, el Partido Republicano Radical, estaba Marcelino Domingo, Partido Radical Socialista, Álvaro de Albornoz, estaba Acción Republicana, estaba Estat Catalán, estaba la Federación Republicana Gallega, una serie de partidos. Y acuerdan, voy a decirlo coloquialmente, oye, en cuanto podamos, estacazo y Segunda República. Si es porque ha ganado el Madrid o porque ha bajado la bolsa, por lo que sea, pero estacazo. Y encuentran la excusa más peregrina. Mire usted, es que ha habido unas elecciones municipales y todo esto son mentiras que luego se han reciclado. Y han ganado los partidos republicanos. Pues no, señor, es que tampoco ganaron los partidos republicanos. Es que los partidos republicanos ganaron en Madrid y en Barcelona. En el cómputo general de votos en las elecciones, contando todos los españoles, ganaron partidos de signo monárquico. Y aún así, en unas elecciones que no eran, sin plebiscito ni referéndum, y además perdiendo las elecciones los republicanos,
Ellos proclamaron la Segunda República, eso sí, con la colaboración inestimable de un rey cobardón que tomó la de Villaduyego en cuanto vio 3 tíos en la calle y entonces se lo facilitó. Esta es la historia real de lo que ha pasado, la que está en los periódicos. Víctor, sí, efectivamente. Lo que pasa que, ya por terminar con este tema, porque es muy largo, es que claro, la historia de España es compleja y desde luego aquellos años convulsos trajeron como consecuencia pues la guerra civil. Pero el salto de la República, tú bien dices, y yo he significado y resaltado y subrayado en varias ocasiones que se trataba de unas elecciones municipales. Pero posiblemente la culpa de esto la tenía en la proyección que se le dio a esas elecciones municipales. Me refiero que cuando estaban de presidentes Alfonso XIII nombró presidente del gobierno, a ver si lo digo bien por orden, me parece que primero fue el capitán Berenguer y después Juan Bautista Aznar, que era almirante, que fue el último que convoca las elecciones del día 12 de abril de 1931. Y entonces, en esa convocatoria, anuncia que posteriormente a esas elecciones municipales, cuando se celebren las elecciones municipales, posteriormente habría unas comparecencias en el Congreso de los Diputados para limitar las facultades de la corona, para establecer nuevas medidas, para en definitiva abrir un poco más la democracia o eliminar o orillar un poquito el protagonismo que tenía la corona con Alfonso XIII. Y entonces, claro, ese mensaje, al final la gente lo digiere, lo tramita y dice, oye, pues si es que, ¿para qué vamos a esperar a esa sesión parlamentaria en el Congreso? Si se celebran elecciones municipales y posteriormente va a haber eso, si la gente vota República, o somos en mayoría los republicanos los que ganamos las elecciones, pues España ya es republicana, ¿para qué vamos a esperar? Yo creo que el problema viene del almirante Aznar, que cuando convoca esas elecciones también transmite ese mensaje, se malentiende y al final la gente se cree que estamos hablando de un referéndum, si monarquía o república, y así se lo toma. Y por eso enseguida, oye, esa misma noche o esa misma madrugada, bueno, fue el lunes siguiente. El lunes siguiente ya pusieron la primera bandera republicana, que la pusieron en Vigo, posteriormente en Éibar, posteriormente en Valencia, y ya el día 14 a la Puerta del Sol. Y ya está, y España ya es republicana. Pero Antonio, solo 2 pequeñas puntualizaciones. Sí. El hecho de que haya gente que se tome unas elecciones municipales, gente cuánta, no lo sé, porque nadie los contó, que se lo tomen como un plebiscito, no lo convierten en un plebiscito. El hecho de que haya gente que diga que Vallecas es un barrio obrero, no lo convierte en un barrio al que no puede ir un partido no obrero a dar un mitin. Por supuesto. Es decir, claro, es que hay una ley, pero es que además vuelvo a negar la mayor, es que no ganaron los republicanos las elecciones. Es que no es verdad. Y solamente lanzo una pregunta, Antonio. Tú, que te veo muy estudiado en este aspecto, ¿tú crees que en alguna clase de la universidad, del Departamento de Historia de la Universidad de Almería, con Fernando Martínez y Rafael Quirós a la cabeza, en Historia Contemporánea, se cuenta la historia que tú acabas de contar? Pues ya te digo yo que no. Que no, hombre, ni de coña. Todo lo contrario. Ese es el problema. Como coda brevísima. Exacto. Como coda brevísima. Todos sabemos lo que pasó después de la guerra y que tuvimos en España, por desgracia, una dictadura militar. Lo que no se dice es que si la guerra hubiera tenido otro vencedor, hubiéramos tenido una dictadura del proletariado. Evidentemente. Hubiera sido así, sí o sí. Y eso parece ser que nadie lo tiene en cuenta. Y también hemos olvidado que todos los que vivieron aquello, los representantes de los que vivieron la proclamación de la República, el clima prebélico, la guerra, la dictadura, el hambre y el miedo, todos los que vivieron eso, la gran mayoría, acordaron en los años 70 del final del siglo pasado firmar la reconciliación. Mirar todos juntos, unidos hacia el futuro. Y ese éxito, que a mi juicio es lo mejor que ha sucedido en España en los últimos 200 años, una panda de irresponsables, encabezados primero por Zapatero y continuados por el señor este de la Moncloa, que para mí que está mal de la cabeza, se han empeñado en revivir y desenterrar no solo físicamente el pasado, sino recuperar la polarización y los bloques, porque entienden
que ese enfrentamiento les beneficia políticamente, porque entienden que tener enfrentada a una España con otra España les viene bien en su único objetivo, que es consolidarse en el poder y transformar el poder, ese que han prometido acatar, la monarquía parlamentaria que viene en nuestra Constitución, se la pasan por el forro. ¿Alguien duda de que este embustero patológico que es Pedro Sánchez le da igual haber prometido ante el rey o haberse comprometido o haber dicho? ¿Tiene algún valor la palabra de este señor? Tiene cero valor. Luego se confirma que el interés único de Pedro Sánchez al frente del gobierno es proclamarse presidente de la Tercera República, por el modo que sea, de la manera que sea, con el apoyo de quien sea. Le da igual, lo estamos viendo. Está apoyando el gobierno por los herederos de terroristas, por separatistas, por los herederos que en la República dieron un golpe de Estado en Cataluña que la propia República sofocó, tuvo que sofocar. Bueno, José, que sí, que lleva razón. Y además, no solamente después de la Guerra Civil Española, España quedó pues asolada totalmente en todos los aspectos. Imagínate si hubiese ganado el bando del Frente Popular, evidentemente entraríamos de hoz y coz a renglón seguido en la Segunda Guerra Mundial para combatir contra Hitler. O sea que una España totalmente destruida, empobrecida, asolada, entraría de nuevo, porque la meterían, lógicamente, los bolcheviques, la meterían otra vez en otra campaña tan importante como fue la Segunda Guerra Mundial, cosa que evidentemente no sucedió porque los resultados están ahí. Esto no es ucronía, evidentemente, esto es una posibilidad al 99,9%. Pero vamos, después ganaron los nacionales, el alzamiento nacional ganó y evidentemente pues Franco no se adhirió a las fuerzas de Mussolini y de Hitler y se mantuvo neutral, porque sabían las condiciones que estaba España. Salimos de una guerra civil, esto está hecho un desastre, habrá que trabajar lógicamente para poder ir evolucionando y por lo menos levantar cabeza. Bueno, pues cambiamos de tema, si os parece. Vamos a ver un paseo por el parque. Un paseo por el parque podría ser un magnífico título de una película, pues de tipo, un drama, digamos, una dramatización pseudoamorosa. En este caso no creo que llegue la sangre al río en ese aspecto, pero sí que son amigos. Se trata del alcalde y el presidente de la Diputación Provincial, que hoy han paseado por el parque de la estación ante las cámaras para evidenciar su vinculación personal y también profesional al frente del Partido Popular, porque aquí tenemos al presidente del Partido Popular, in pectore, ya veremos, porque no creo que nada se tuerza a última hora, parece que está todo perfectamente pergeñado para que Javier Aureliano sea el presidente del Partido Popular y Ramón Fernández Pacheco sea el secretario provincial del Partido Popular. Un tándem que resulta perfecto, porque son dos personas que se tienen mutua confianza a nivel político y a nivel personal, que han trabajado codo con codo, que en definitiva se conocen desde hace ya muchos años, aunque gozan de una espléndida juventud, pero en definitiva que ahí tenemos el futuro del Partido Popular en esa imagen. El presidente y el secretario provincial del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano y Ramón Fernández Pacheco. Bueno, a ver, Víctor, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que me acabas de colocar la pelota botando en el punto de penalti y no tengo más remedio que rematar. El pasado lunes se anunciaba la candidatura de Javier Aureliano García Molina a la presidencia del Partido Popular en Almería. Y bueno, hoy entrevistábamos al filo de la 1:45 a Javier y ha tenido a bien contarnos, creo que en rigurosa primicia, que su número 2, secretario general del partido en Almería, sería, en caso de que, como tú dices, pues no haya ninguna sorpresa final y triunfe su candidatura, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. Yo le he preguntado, porque en algún otro medio de comunicación le habían preguntado ayer y había dicho que todavía no se podía desvelar, y lo ha confirmado, y luego hemos visto una nota de prensa del Partido Popular, etcétera, etcétera. Y le he preguntado porque, hombre, en principio, pues se podría pensar, me estoy refiriendo a la entrevista esta mañana en el radio, se podría pensar
que esto cuadraba de manera directa, pero bueno, había otros posibles nombres que podían ocupar esa Secretaría General Provincial, bueno, mirando de otra manera, ¿no? Pues tratando, por ejemplo, poniendo sobre la mesa la habitual costumbre de nombrar secretario general a alguien muy vinculado con la Diputación, que pudiera estar en contacto con los pueblos y aunar un poco. Claro, lo que pasa es que esa figura geográfica provincial ya está encarnada en este caso en el propio Javier Aureliano García Molina. Yo creo que es un poco la combinación que entraba más en las quinielas y bueno, creo que redondea un poco las puntas de lanza, la punta del iceberg de lo que va a ser una ejecutiva provincial de mucho consenso, con los grandes pesos pesados del Partido Popular representados, porque el Partido Popular se juega mucho en los próximos años en Almería. Almería es la provincia andaluza tradicionalmente buque insignia de esta formación política. Y pues ahora mismo se juega el seguir liderando la continuidad del centro derecha en la comunidad andaluza, pero al mismo tiempo se juega el cómo se articula ese liderazgo con otro partido que ha surgido a su derecha y que parece inevitable, parece impepinable que va a tener que trazar acuerdos con él en los próximos años. De hecho, el futuro, si nada se tuerce, presidente del PP de Almería ha confirmado que efectivamente su vocación es la de trazar líneas de colaboración con Vox en la gestión política de las instituciones en los próximos años. Algo que a mí particularmente me deja muy tranquilo, porque sabemos que en el Partido Popular también hay algunas voces, aunque no salen muy claramente a decirlo, bueno, que no son tan partidarios de esa línea de colaboración, que yo considero absolutamente inevitable. Si te parece poco, Pablo Casado, porque ese sí habla claro de lo que piensa de Vox. O sea que... Bien, o por lo menos lo ha hecho en algún momento puntual. Sí. Yo considero que si el objetivo del centro derecha, y no hablo solo de partidos políticos en este país, sino también de ciudadanos, es no volver a probar este veneno que está suponiendo un gobierno socialcomunista, Vox y Partido Popular tienen que entenderse. Y para entenderse hay que tragar, hay que dejar pelos en la gatera, hay que ceder. Y si los dos están dispuestos a ceder, pues es posible que a España le espere un futuro de muchos años de gobierno de centro-derecha, de gobiernos, en el gobierno central y en otras instituciones. Si no, peligro. Ok, José Fernández, porque después de la publicidad vamos a escuchar las primeras valoraciones que hacían tanto Javier Aureliano como Ramón Fernández Pacheco. ¿A ti qué te parece? Supongo que lo sabrías con antelación, ¿no? Que esta configuración se iba a producir. Bueno, esto es, no cabría recurrir al tópico radiofónico de sorpresa en las gaunas. No se ha dado. Yo, esto, analizándolo un poco de fuera y de dentro, pues hay que recordar el célebre poema de Borges. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Dios mueve al jugador y el jugador la pieza. Esto es quizá el último gran movimiento de Gabriel Amat al frente del PP. Gabriel Amat ha transformado, hay que reconocer que ha transformado al Partido Popular en la provincia de Almería, ha tenido un liderazgo muy sólido, que ha sido a la vez muy transformador y que muchos entenderán, yo lo entiendo así, que ha sido beneficioso para el conjunto de la provincia de Almería, no solo de cara interna, sino a la proyección y al peso que la provincia de Almería ha tenido dentro de ese gran proyecto político moderno que es el Partido Popular. Y la sucesión o la transmisión de la presidencia a Javier Aureliano pues demuestra que al final pues las cosas caen por su propio peso. Era el movimiento no solo el más esperado, es que sobre todo era el más natural. ¿Quién mejor que él para llevar al Partido Popular en los nuevos retos que plantea el futuro? Él tiene no solo la experiencia, sino sobre todo también tiene un valor que es muy importante en política y en todo, que tiene mucho tiempo por delante. Muy bien. Y a raíz de ahí, pues entonces, que haya unido ahora a Aureliano esa capacidad, esa proyección suya a las posibilidades de estabilidad, consenso y solidez que le da
la presencia del alcalde, de Ramón Fernández Pacheco, significa pues que va a haber un gran cónclave de unidad, que esto, pues entiendo que a los militantes y simpatizantes del PP debe ser una noticia no solo tranquilizadora, sino esperanzadora. Y a los que no, pues quizá haya un poco de... En fin. Sí. Pero en fin... Como en el PSOE andaluz. Como en el PSOE andaluz. Como en el PSOE andaluz, sí. Sí, exactamente igual. Más o menos. Sí. Bueno, pues lo dicho, ahora en unos instantes, después de la publicidad, escucharemos las primeras valoraciones que hacían, declaración de intenciones incluso, para este tándem de responsables al frente del Partido Popular en la provincia de Almería. Enseguida volvemos después de la publicidad. Hasta ahora.